Preparemos albóndigas en salsa, una comida rica y económica para cualquier día de la semana e incluso para cualquier celebración, con ingredientes que puedes conseguir muy fácilmente en cualquier país y además muy fáciles de hacer. Acompáñame a ver la receta. Para las albóndigas, aquí ya tengo 350 gramos de carne molida de res. En su lugar también puedes utilizar mitad res y mitad cerdo. Y bueno, ahora como ves estoy agregando 3 dientes de ajo finamente picados. Continuamos con la mitad de una cebolla mediana que debemos rallar. La mitad de una zanahoria, el equivalente a 40 gramos. De igual forma rallada finamente. Vamos ahora con la sal, ya sabes que la cantidad es al gusto, puedes utilizar mitad sal y mitad sazonador como yo y en total añadí pues media cucharadita de sal y un cuarto cucharadita de sazonador. Pimienta negra molida al gusto, de 1/8 a 1/4 cucharadita será suficiente. Una cucharadita de paprika molida, una cucharadita de mostaza que dará un sabor súper rico a estas albóndigas. Al igual que el perejil, de preferencia fresco, y en total agregaremos un puñado de las hojitas finamente picadas. Una cucharada de aceite vegetal, yo uso aceite de oliva suave. Un huevo que debemos batir ligeramente antes de añadir. Por cierto, te cuento que los ingredientes los encuentras también en la cajita de información y al final del video. Ok, por último aquí tengo 4 rebanadas de pan de caja, pan de molde sin las orillas, el equivalente a 60 gramos, al cual le añadí 60 mililitros de leche y dejé que la absorbiera. Esto ya te lo he mostrado en el video de tortitas de carne y bueno, te voy a dejar el link en la cajita de información por si tienes dudas. La verdad es solo dejar remojando el pan en la leche unos minutos y ya listo, solo hay que escurrirlo un poco entre nuestras manos como te muestro en el video y agregarlo a la carne. Procedemos a mezclar todos los ingredientes. Al inicio puedes ayudarte con un tenedor, pero lo mejor es hacer esto con nuestras manos para así distribuir todo muy bien y desbaratar el pan. No queremos que algunas partes tengan unos trozos de pan grande y otras pues no tengan nada, entonces por eso es importante terminar con nuestras manitas. En fin, ya listo, podemos cubrir con papel film o con un plato y refrigeramos un rato para que así nuestras albóndigas tengan mucho sabor y sean más fáciles de formar. Mientras la carne reposa, vamos a cortar todos los ingredientes que necesitamos para la salsa. Para ello vamos a cortar en cubitos pequeños 3/4 de una cebolla mediana, una zanahoria igual mediana y un pimiento chico o medio pimiento grande. Aprovechando este espacio te pregunto, ¿con qué salsa te gusta preparar las albóndigas? ¿Has probado una salsa como esta? Si te está gustando esta receta, te invito a que te suscribas al canal, pues tenemos ya muchos otros videos que pueden ayudarte. Ahora vamos a formar las albóndigas. Para ello vamos a agregar aceite a un sartén, solo a que cubra la base bien y esperamos a que se caliente. Con una cuchara sopera tomamos una porción de la carne y vamos formando una bolita muy bonita que claro, si gustas también puedes rellenar con un poquito de queso crema o queso para derretir. Esto ya te lo dejo a tu elección. Las llevamos a un plato con harina y las cubrimos perfectamente. Al sacarlas debemos sacudirlas un poco para remover el exceso de harina y las iremos colocando en la sartén. Hay que freírlas a temperatura media alta y no pongas tantas piezas para que así no se baje la temperatura del aceite. En total con esta receta te van a salir unas 13 a 14 albóndigas. Y bueno, pues una vez ya doraditas por la parte de abajo, con ayuda de 2 tenedores vamos a ir volteándolas y vamos a esperar a que doren por todos lados, volteándolas cada cierto tiempo. En total cocinarlas te va a llevar de unos 3 a 4 minutos. Y miren, pues en mi caso después de unos 3 minutos y medio ya se ven bien doraditas, ya están listas, así que las voy a retirar. Las colocaré en un plato, pero también puedes ponerlas en una rejilla o en un plato con servilleta para así removerles el exceso de aceite. Y no te miento, la cocina ya huele súper rica.
y olerá mucho mejor porque ya nos vamos a preparar la salsa. Para ello añadimos un poquito de aceite a una olla, solo a que cubra ligeramente la base. Y si tu sartén donde freíste las albóndigas es grande, ahí mismo puedes preparar la salsa. Pero bueno, ahora agreguemos los 3/4 de cebolla picada, le ponemos una pizca de sal que ya saben ayuda a que esta libere sus jugos y se cocine mucho más rápido. Mezclamos un poco para después añadir el pimiento picado, seguido por la zanahoria picada. Recuerda que las cantidades pues ya te las comenté cuando estuve cortando los ingredientes. Pero bueno, es un pimiento chico o medio pimiento grande y una zanahoria mediana. Agreguemos otra pizca de sal sobre el pimiento y la zanahoria, mezclemos y cocinemos hasta que todo esté más suave. Esto te tomará unos 10 minutos aproximadamente. Pasado este tiempo, añadimos 200 gramos de tomate hervido sin piel y cortado en cuadritos. En otro video ya te he mostrado cómo prepararlo y te voy a dejar el link en la cajita de información. Pero igual ya venden el tomate picado en cajita, así que pues usa el que prefieras. Vamos con otra pizca de sal y un poquito de pimienta negra molida. Ya sabes, de 1/8 a 1/4 cucharadita será suficiente. Mezclemos y cocinemos unos minutitos a que se fría el tomate un poco para que así pues quede mucho más rica nuestra salsa. Ya después de eso vamos a agregar media taza o 120 mililitros de vino tinto. Mezclamos y dejamos a temperatura media baja. Vamos a esperar a que se consuma completamente el vino y aquí no te preocupes y no pienses que bueno, tiene alcohol esta receta porque al final de cuentas pues el alcohol se evapora y nada más nos deja el rico sabor del vino. Ok, ya que se ha consumido todo, vaciemos caldo de verduras, pollo o solo agua. En total necesitaremos de 500 a 600 mililitros, pero en este momento añadimos solo la mitad. Y cocinemos por unos 5 minutos o hasta que las zanahorias estén suaves. Cuando eso suceda, retiremos y dejemos enfriar ligeramente. Aquí también puedes probar y ajustar de sal y pimienta de ser necesario. Llevamos a la licuadora por 1 minuto, minuto y medio o hasta que todo esté bien molido. Te cuento que si tienes una licuadora de inmersión pues mucho mejor porque así ya no ensucias más trastes. Regresemos la salsa a la olla, limpiamos el vaso con el resto del caldo o agua y vertemos a que la salsa no esté tan espesa ni tampoco tan ligera. Aquí vamos a ir revisando la consistencia de nuestra salsa. Incorporemos las albóndigas y mientras te cuento que esta cantidad de salsa te ayudará hasta para 600 gramos de carne molida. Coloquemos una hojita de laurel, cubrimos y cocinemos de 15 a 20 minutos a temperatura baja. Pero a los 10 minutos prueba y ajusta de sal y pimienta. A mí sí me falta un poco porque la verdad es que no ajusté antes de licuar la salsa. Así que bueno, solo añadiré un poquito más de sal. Mezclaré un poco más, cubriré nuevamente y dejaré por unos 5 a 10 minutos más. Aquí ya han pasado 20 minutos desde que metí las albóndigas en la salsa. Y nuestro guiso ya está listo. La salsa, como puedes ver, no está tan espesa, pero tampoco tan ligera y huele espectacularmente rica con esa combinación de sabores. Y es que la verdad, el vino es la estrella de esta salsa. ¿Y qué decirte de las albóndigas? Mira, ya las voy a cortar para que así veas lo suaves y jugosas que están en su interior. Con la mezcla de la zanahoria y el perejil te van a encantar. Además, como pudiste ver, son muy fáciles de preparar, pues en donde te encuentres seguro que consigues todos los ingredientes. Acompáñalas de papas fritas, puré de papa, arroz o pasta, pues de verdad que quedan con todo. Pero bueno, pues eso es todo. Espero que esta receta te ayude y guste mucho. Aprovecho también para agradecer a los miembros del canal por su valioso apoyo. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!